Tips para vivir el culto en tu casa. Prepara tu hogar para participar, creando un ambiente propicio. Toma las medidas que sean necesarias para que nada ni nadie puedan interrumpir este momento. Por ejemplo, silenciar tu teléfono. Hazlo con tiempo, sin afán. Prepárate tú también. Una vez preparado el lugar, ahora te invitamos a que te prepares, ya sea de manera individual o en familia, para tener un encuentro con el Señor. Si estás solo, recuerda que formas parte del cuerpo de Cristo y estamos unidos por el Señor, así que no estás solo. Abre bien los oídos y también el corazón. Dios nos habla por su palabra, así que abre bien los oídos. Participa activamente de las lecturas bíblicas, las oraciones y los cantos. Invita a los miembros de tu familia a participar. Este es su momento para compartir la fe en el Señor Jesucristo con nuestra familia, reconociendo al Señor con nuestros diezmos y ofrendas. Para la entrega de tus diezmos y ofrendas, puedes comunicarte con la iglesia para indicarte cuáles son los canales abiertos para este propósito. Buenos días, familia en la fe. Damos gracias al Señor que por su misericordia nos permite llegar a este fin de semana y tener el gusto de poder escuchar su palabra, de poder interactuar con ustedes, saber que están allí conectaditos y que juntos alabamos y exaltamos el nombre del Señor. Quiero invitarle para que allí, cómodo donde está sentado, abra su Biblia y vaya compartiendo el link con familiares, con amigos, para que también se conecten y se gocen con nosotros en esta gran celebración. Vamos entonces a la palabra del Señor en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, y estaremos leyendo del versículo 1 al 8. Jesús salió del templo y mientras caminaba, se le acercaron sus discípulos y le mostraron los edificios del templo. Pero él les dijo: ¿ven todo esto? Les aseguro que no quedará piedra sobre piedra, pues todo será derribado. Más tarde estaban sentados en el monte de los Olivos, cuando llegaron los discípulos y le preguntaron en privado: ¿cuándo sucederá eso? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Tengan cuidado de que nadie los engañe, les advirtió Jesús. Vendrán muchos que usando mi nombre dirán: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Ustedes oirán de guerra y de rumores de guerra, pero procuren no alarmarse. Es necesario que eso suceda, pero no será todavía el fin. Se levantarán nación contra nación y reino contra reino. Habrá hambre y terremotos por todas partes. Todo esto será apenas el comienzo de los dolores. Oremos al Señor
en esta mañana. Señor, te damos gracias por tu soberanía. Tú nos has advertido de antemano en cuanto a los últimos tiempos, todo lo que sucederá, todo lo que viviremos y vivirán otras generaciones. Padre, pero lo más importante no son los acontecimientos catastróficos que tu palabra anuncia, Dios, sobre esta generación. Lo más importante es que tu presencia ha de estar siempre con nosotros. Tu presencia nos va a sostener y nos sostiene aún en medio de las dificultades, aún en medio de la tribulación. Tú estás dándole paz, dándole fortaleza y dándole aliento a tu pueblo. En esta hora te ruego por todos aquellos que están viviendo, atravesando algún tipo de tribulación, Padre Celestial, que ellos puedan sentir el consuelo en tu palabra al ver, Dios del cielo, que tú estás fortaleciéndoles, ayudándoles. Tú has dado la promesa que estarías con nosotros siempre, aún en medio de todas estas adversidades que hoy vivimos. En Cristo Jesús te alabamos, te adoramos y te exaltamos, oh Señor. Aleluya. Eres mi fuerza, Señor, en quien me sostengo, en quien confío. Vamos a alabar el nombre del Señor en esta mañana. Cuando el mar me dice te hundirás, me das tierra firme y puedo cruzar. Cuando el monte dice no pasarás, tengo tu palabra y eso bastará. Eres la fuerza que mueve mi vida, eres mi Dios y tú harás más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar. Eres Dios y harás. Eres Dios de ayer, eres Dios que está, sabe lo que fue, sabes que vendrá. Eres gran yo soy, tú me sostendrás. Tú eres mi Dios, en ti puedo confiar. Oh, oh, oh. Oh, oh. Eres la fuerza que mueve mi vida, eres mi Dios y tú harás más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar. Eres Dios y harás, eres mi Dios y tú harás más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar. Eres Dios y harás. Mi vida has cambiado, salvado. Hoy yo vivo por tu gran amor, Señor, por tu gran amor. Eres mi Dios y tú harás. Vamos juntos, decimos: eres mi Dios y tú harás. Así es, Señor, gracias. Eres mi Dios y más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar. Eres Dios, eres mi Dios y tú harás más
nosotros confiamos en ti y decimos juntos: a Dios sea la gloria y la honra hoy, para siempre. A Dios sea la gloria y la honra hoy, para siempre. Juntos: eres mi Dios y tú harás más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar. Eres Dios y harás. Eres Dios. Juntos: eres mi Dios y tú harás más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar. Eres Dios y harás. Así es, Señor, nosotros confiamos en ti. Eres tú el que abre camino en el desierto y ríos en la soledad, dice tu palabra. Por eso en este día celebramos con gozo nuestra salvación, Señor, por tu sangre, por tu amor. Gracias te damos. Adoramos tu nombre santo, Dios, y nos gozamos. Este es el día que hizo el Señor. En este día celebramos el gozo de su salvación y con amor nos abrazamos cantando nueva canción. En este día celebramos el gozo de su salvación y con amor nos abrazamos cantando nueva canción. Mirad cuán bueno y delicioso es la armonía en el Señor, al Salvador maravilloso. Hoy damos gloria y honor. Damos tu gloria, Señor. Hay muchos que hoy necesitan este mensaje de amor. En la ansiedad ellos se agitan, viviendo en su dolor. Pero tú tienes la respuesta. A Jesucristo el Salvador refleja y hoy manifiesta a otros su gran amor, a otros su gran amor. En este día celebramos el gozo de su salvación y con amor nos abrazamos cantando esta canción. En este día celebramos gozo y salvación y con amor nos abrazamos cantando nueva canción. Este es el día para adorar al Rey. No hay por qué estar tristes. Y decimos: en este día celebramos. Que toda tristeza se vaya de tu vida. Llénate de gozo. ¡Ay! El gozo de su salvación. Y decimos: y con amor nos abrazamos. ¡Aleluya! Cantando nueva canción.
maravilloso es la armonía en el Señor, al Salvador maravilloso. Hoy damos gloria y honor. Hay muchos que hoy necesitan este mensaje de amor, y en la ansiedad ellos se agitan, viviendo en su dolor. Pero tú tienes la respuesta a Jesucristo el Salvador. Refleja y hoy manifiesta a otros su gran amor, a otros su gran amor. En este día celebramos el gozo de su salvación, y con amor nos abrazamos, cantando nueva canción. En este día celebramos el gozo de su salvación, y con amor nos abrazamos, cantando nueva canción, cantando nueva canción, cantando nueva canción, cantando nueva canción. Celebra con nosotros que este es el día que hizo el Señor. Acerquémonos a la palabra del Señor en Mateo 24, versículo 2. Pero el Señor les dijo: ven todo esto, les aseguro que no quedará piedra sobre piedra, pues todo se irá derribado. La palabra del Señor nos habla y nos asegura de lo efímero de las cosas materiales. Todo pasa, todo se acaba, pero el Señor permanece para siempre. Le animo en esta mañana para que nos acerquemos al Señor en una actitud de reconocimiento que todo es del Señor y que todo es pasajero. Y presentemos delante del Señor nuestro diezmo, nuestra ofrenda, esa ofrenda para la canasta del amor, para aquellas personas que están esperando en el Señor una bendición. Compartamos con los demás de esas bendiciones que Dios nos ha dado. Así que le invito para que con amor, con ánimo, con confianza en que todo es del Señor y que todo pasa, acerquémonos al Señor en oración, dándole gracias por la oportunidad que Él nos da de ofrendar y con ello contribuir en su obra. Señor Jesús, en esta mañana te alabamos y te damos gracias. Gracias por la oportunidad que tú nos das de participar en la canasta del amor. Gracias por la oportunidad que tú nos das de expresar nuestra gratitud y nuestra dependencia, Padre, de ti a través de nuestros diezmos y de nuestras ofrendas. Recíbelo, Señor, porque lo traemos con mucho amor. En Cristo Jesús. Amén y amén. No hay por qué estar tristes, turbados. Celebra que Dios está con nosotros. Él es nuestro Salvador. Gracias, Jesús, por redimirnos y guardarnos. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús. Él es Dios, Él es
Mis hermanos, estamos en este propósito de ir cerrando esta etapa de lo que ha sido este peregrinar en una iglesia sana enseña. Estamos revisando lo que es, lo que configura, lo que son esas características de una iglesia sana a la luz del Nuevo Testamento. Hemos hablado de una iglesia sana adora. Ya por 5 domingos, incluyendo este domingo, estaremos hablando de una iglesia sana enseña y nos aproximamos así entonces a una tercera característica que en 8 días la estaremos abordando con una también serie, una pequeña serie que nos ilustra acerca de lo que es la responsabilidad de la iglesia en ese propósito y en el cumplimiento de esa tarea. Hoy nos estamos acercando entonces a ese quinto discurso del Evangelio de Mateo. Quinto discurso. Recuerde que hemos estado revisando Mateo capítulo 28 y Mateo capítulo 28, o lo revisamos, y fue el punto de partida para esta serie, que dice, enseñándoles a obedecer. Por tanto, vayan y hagan discípulos, enseñándoles a obedecer. ¿Qué es lo que debemos enseñar a obedecer? ¿Qué es lo que debemos comunicar? Y es ahí donde nos hicimos como una mirada hacia atrás en el Evangelio de Mateo y recogimos los 5 discursos. 5 discursos que nos van a estar mostrando qué es lo que en ese discipulado espera el Señor comuniquemos. En esa tarea de ir y hacer discípulos, comuniquemos a los nuevos creyentes, a aquellos que se acercan a Él. Y hoy nos acercamos al tema del capítulo 24 y 25, de lo cual ya leímos los primeros versículos, donde se nos va a anunciar algo que, como es propio de nosotros los seres humanos y también de la iglesia y también de muchas esferas en la vida de la sociedad, como es también en nuestro caso por estos días que estamos involucrados en asuntos de elección de presidencia y todo esto, estamos viendo una polarización en el país. Creo que frente al tema propuesto en el capítulo 24 y 25, la iglesia cristiana también sufre una polarización. Porque el capítulo 24 y 25 habla del fin. Ya cuando le menciono la palabra fin, ¿qué se le viene a la mente? Lo que se nos viene a la mente es una imagen apocalíptica de la humanidad, del fin del mundo, de cómo todo esto se va a ir deteriorando. Si tiene alguna de las imágenes del Apocalipsis que producen tanto horror, que nos producen tanto terror, entonces nos imaginamos el monstruo, nos imaginamos una y otra cosa, que a propósito Apocalipsis no fue comunicado a la iglesia para producir el terror que nos produce a nosotros hoy. Es una manera de consolar la iglesia. Entonces creo que nosotros estamos leyendo mal el Apocalipsis. Si el Apocalipsis produce hoy terror, hay una mala lectura del Apocalipsis. Una mala lectura. Porque es una carta pastoral. En medio de la persecución que vive la iglesia, es la dinámica propuesta por el Señor. Entonces, cuando pensamos en esto que nos está planteando el capítulo 24 y 25, de que ya se aproxima el fin, todo esto será apenas el comienzo de los dolores, y más adelante en el versículo 14 dice, y entonces vendrá el fin. Esas imágenes apocalípticas que ya tenemos muy frescas. Solo recordemos, para que miremos todo lo que despierta esto del fin del mundo entre nosotros. Recordemos hace 22 años, por allá el mes de diciembre del año de 1999, o todo el año de 1999, cuando estábamos a puertas de ese cambio de siglo, esa numeración de 1999 al año 2000 que despertó. Y no solamente entre creyentes, en todo el mundo. Se generó una fuerte expectativa, o bien tensiones. Viene el fin del mundo. Desde los púlpitos, libros se llegaron a escribir sobre el tema. Algunas personas apasionadas con esto decidieron dar su postura. ¿Qué tal lo que ocurrió, dado que en el año 2000 llegó y no sucedió nada? Pues nos quedamos como pensando, ¿será que nos fallaron los cálculos?
Luego aparece el calendario maya, cuando por allá, como en el año 2012, se tenían unos vaticinios y había unos pronósticos y unos anuncios, y entonces viene un cambio y algunos lo consideraban como el fin, otro era un cambio de era. Entonces, ¿cómo entenderlo? Y en medio de todo esto también hay un personaje que se ha convertido como en un personaje mítico en todo esto de las imágenes apocalípticas, y es Nostradamus. Personaje muy citado para hablar de lo que va a acontecer, y casi cada suceso en la historia siempre se está buscando cómo fue que él, y de alguna manera se busca cómo fue que él anunció, vaticinó, profetizó algo relacionado con lo que se está viviendo en ese momento de la historia. La pandemia, que ya parece ser estamos como cerrando este capítulo, no lo hemos cerrado, pero ya vamos cerrando este capítulo de la pandemia. ¿Acaso no se especulaba que era un asunto de un juicio de Dios sobre la humanidad, que ya venía el fin? Que Dios estuviera tratando con la humanidad, indudablemente. Pero el trato de Dios con la humanidad no es la imagen apocalíptica del fin del mundo. No. Pero sí se llegó a especular. De hecho, recuerdo que en una de las tantas notas que llegaron por redes sociales se hablaba de Wuhan como una ciudad que ya había sido anunciada desde donde saldría un virus que afectaría a toda la población mundial. Una serie de anuncios, supersticiones. Cuando hay terremotos aquí en Colombia, cuando han ocurrido terremotos, entonces se despierta Mateo capítulo 24, Marcos capítulo 13, vendrán terremotos y toda la cosa, ya viene el fin. Y eso no es solamente entre creyentes, eso es entre escépticos y creyentes. Se mueve ese mismo espíritu. ¿Será el fin? Y de todas las creencias religiosas hay una tensión frente al tema. Es parte de lo que vivimos. Pero la sociedad es algo tan complejo, porque también observamos que la sociedad se mueve en otra dinámica. Además de esa situación expectante, se mueve como en otra dinámica. Y otra dinámica es que en esa nos movemos en una polarización. ¿Y cuál es la polarización en la que nos estamos moviendo? La polarización en la cual nos movemos es un completo escepticismo a las figuras apocalípticas del Antiguo y Nuevo Testamento. Unas figuras apocalípticas. Un total escepticismo, un total rechazo. Vivimos como si eso no fuera parte de la realidad. Hay un rechazo a esa realidad futura, aferrados a nuestro presente. Inclusive hay algunos autores haciendo un análisis de los movimientos contemporáneos, habla de una generación que está aferrada, tratando de vivir ese eterno presente y que no quieren dejar pasar los años. Para esos escépticos, la muerte es el fin. Ya no hay más que esperar. El infierno es una realidad presente. Todo lo que vivimos, las crisis que vivimos, las afectaciones, las enfermedades, los dolores, todo eso forma parte del infierno que vivimos. Y el juicio es algo que vivimos aquí y ahora. Juicio final, eso no existe. Por otro lado, tenemos la paranoia de los cristianos, en particular los cristianos, porque el mundo ya se va a acabar y cada vez que hay un suceso, los cristianos estamos anunciando desde el púlpito que Cristo viene ya. Incluso por estos días un famoso predicador ha anunciado la fecha en la que Jesús venía. Un famoso predicador latinoamericano anunció la fecha en la que Jesús venía. Luego se retractó, pero esto da cuenta de la manera en cómo manejamos nosotros el tema. Si se da cuenta todo lo que despierta esto del
fin del mundo? En ese escepticismo y en esa paranoia, en esa polarización nos movemos. Ese fanatismo, porque ya cada suceso lo interpretamos como que ya viene el Señor. Y por otro lado, una total desconocimiento y rechazo a cualquier asunto que pueda ser y asociarse con el fin. Esa es la realidad en la que nosotros vivimos. Yo no sé cuál sea su concepto, porque es posible que usted sea cristiano y usted forme parte de alguno de esos dos extremos, porque en la iglesia hay escépticos al fin del mundo y creo que hoy en particular hay un escepticismo por el concepto del fin del mundo. Es algo que no forma parte de lo que vivimos hoy. La Escritura y Mateo capítulo 24 y 25 va a dejar muy claro: el juicio es algo inminente. El juicio del Señor sobre la humanidad es algo inminente. Y este es el último discurso en el que viene cerrando lo que ha venido en esa pedagogía. Si este es un evangelio que era usado para el adoctrinamiento, para el discipulado, a una comunidad que viene viviendo diferentes situaciones, para una comunidad que está en crisis, viviendo situaciones adversas, este último discurso le va a decir que el juicio del Señor sobre la humanidad es un hecho inminente, y es algo histórico, ocurrirá y no necesita de mi aprobación para que ocurra. Va a ocurrir. Y la certeza que tenemos de que va a ocurrir es que Él y su palabra se cumplirán. Sin lugar a duda, su palabra se cumplirá. No hay lugar a pensar de que su palabra no tendrá lugar entre nosotros. No hay lugar. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Mateo 24, 35. Es inminente. Y una vez llega a este discurso, ya para el Señor Jesús solo queda una cosa. Y en el Evangelio solo resta contar una cosa, y es el sacrificio del Cordero. De hecho, el capítulo 26, 27 y 28 ya van a dar lugar. Este último discurso termina para dar lugar a la pasión, muerte y resurrección del Señor. Ya se ha dicho todo. Ya se ha demandado todo, ya se le ha enseñado todo a los discípulos. Ahora lo que se pretende es crear una expectativa de la realidad del Señor, la realidad del Señor, de la segunda venida de Cristo, de esa realidad del Señor viniendo a juzgar la humanidad. Y se da en la escena, está dada en el Monte de los Olivos, así lo va a decir el versículo 1, en el monte. Y eso va a comunicar que la enseñanza que va a dar el Señor es algo fundamental, fundamental. Es algo esencial. Y es una escena muy parecida al primer discurso. Usted recuerda que el primer discurso es Mateo 5, 6 y 7 y habla de Jesús sentado ahí en el monte, en un monte. En un monte está sentado. Y aquí lo que nos va a decir el versículo 3 es: más tarde estaba Jesús sentado en el monte de los olivos. La primera enseñanza se da en un monte y terminamos con una enseñanza en un monte. El monte o la montaña, en la pedagogía que uno observa y en la manera del Señor enseñar al pueblo, tanto en el Antiguo como el Nuevo Testamento, es un espacio para
la revelación de la palabra del Señor. Es un espacio para conocer al Señor, para conocer al Señor. Y aunque no pretendo en esta predicación lograr abarcar cada una de las entrañas de esta enseñanza, de este discurso, que a propósito es un discurso extenso, capítulo 24 y 25, sí espero recoger la esencia de lo que quiere transmitir. El discurso está dividido básicamente en 3 partes, y los 3 primeros versículos son la pregunta, y la pregunta entonces que formulan los discípulos, así como el discurso anterior que iniciaba con una pregunta, esta inicia con una pregunta también, y la pregunta está en el versículo 3. Cuando los discípulos se acercan y dicen, ¿cuándo sucederá eso? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Es una pregunta que abarca 2 temas. ¿Cuándo sucederá eso? ¿Y qué es eso? Lo que acaba de anunciar, de la destrucción del templo que acaba de anunciar y de Jerusalén. Porque los discípulos están impactados con lo que es el templo y están mostrándole el templo al Señor Jesús. No que no lo conociera, sino que probablemente en razón de resaltar la espiritualidad del pueblo. ¿Y por qué es importante en ese momento querer como resaltar la espiritualidad del pueblo? Porque en los últimos versículos del capítulo 23, Jesús está levantando un lamento por Jerusalén y dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que se te envían. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos como reúne la gallina a sus pollitos debajo de sus alas, pero no quisiste? Ese lamento del Señor Jesús entonces es recogido por los discípulos probablemente, y lo que pretenden es como mostrar algo, como sacar en cara algo, como tratar de mostrar algo valioso de su pueblo. Y Jesús le dice, no quedará piedra sobre piedra. Todo esto será destruido. ¿Cuándo será esto? Y la segunda parte de la pregunta es, ¿cuál será la señal de tu venida y el fin del mundo? ¿Sí? La primera parte de lo que espero tocar, o por lo menos parte de la primera parte que va del versículo 4 al 31 en el versículo 24. Luego van unas parábolas, y esas parábolas tienen un detalle importante. Las parábolas están del capítulo 24, versículo 32 en adelante, y van a iniciar con unas demandas, con unos llamados. Aprendan, aprended, dice la Reina Valera, aprended. Es un llamado frente a esto que viene. Aprendan, por favor, aprendan. Es un llamado a un conocimiento correcto de lo que es y de lo que viene. El versículo 32, aprendan. El versículo 33, igualmente cuando vean todas estas cosas, sepan. Está llamando a un conocimiento correcto acerca de lo que es el fin del mundo. Y así va a saltar al versículo 43. Pero entiendan esto. Se está llamando a conocer. Y en medio de ese conocimiento les hace también un desafío a la vigilancia. Estamos hablando de la segunda sección. Y esa vigilancia está en el capítulo 24, versículo 42. Les dice, por tanto, manténganse despiertos. Y esto es importante, esto de manténganse despiertos frente al escepticismo que vivimos hoy. Hoy vivimos tan aferrados a este presente que creo es muy evidente el escepticismo que vivimos. Un rechazo, o no un rechazo abierto, pero sí es un rechazo camuflado a esa realidad de la eternidad y a la posibilidad de un juicio. Eso es algo que no cabe en la mente del creyente de nuestro tiempo. Y el capítulo 25, versículo 13 dice, por tanto agregó Jesús, manténganse despiertos. Vuelve y juega. ¿Por qué despiertos? Porque esto es serio. Esto es serio. Esto no es charlando.
Esto no son las palabras de un fanático que le dio por hablar allí de cosas que posiblemente vendrían. Y de ahí la instrucción que en ese conocimiento recto que va acompañada de esa instrucción de mantenerse despiertos, dado ese conocimiento, en el capítulo 24, versículo 36, le dice: pero en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. ¿Por qué hay que mantenerse despiertos? Porque es algo que no sabemos cuándo va a ocurrir. Entonces aquí debemos hablar a los paranoicos cristianos de nuestro tiempo que andan pensando y trazando señales y diciendo que Cristo viene, y van dando fechas y van dando fechas y van dando fechas. No es el único no ha sido ese pastor latinoamericano muy famoso que en últimos días dio una fecha. No es el único. Cantidades de ellos. Afortunadamente el pastor se retractó, aunque en un comienzo fue obstinado, hay que reconocerlo, fue obstinado. Y como goza de algún grado de popularidad, como que entre más populares, más obstinados nos volvemos. Y como si la popularidad hiciera que nuestra palabra tuviera más peso. No, mi palabra no tiene ningún peso. Nosotros debemos estar alertas a lo que dice Dios en su palabra, no a lo que dice el predicador de turno, sino a lo que dice Dios en su palabra. No sabemos. En el versículo 39, y no supieron nada de lo que sucedería hasta que llegó el diluvio. Está hablando de la ilustración que toma el Señor Jesús con relación a Noé, donde Noé estaba predicando y la gente desprevenida, tratando, enredada en tantas cosas, no supieron leer los tiempos, lo que sucedía, un completo desconocimiento. Del 42 al 44, manténganse despiertos porque no saben qué día vendrá su Señor. Es reiterativo la idea de no saben, desconocen. Hay un completo desconocimiento. En el versículo 50, el día en que su siervo menos lo espere y la hora menos pensada, el Señor volverá. En un abrir y cerrar de ojos. El capítulo 25, versículo 13, ya lo leímos: están despiertos porque no saben ni el día ni la hora. ¿Sí se da cuenta la manera tan enfática de cómo debemos vivir? Y esa segunda parte va a incluir unas parábolas que van enfocadas al conocimiento recto. ¿Qué debe ser el conocimiento que tenemos con relación a la venida del Señor? Y creo que una de las cosas que debemos nosotros tener clara y que la iglesia debería tener muy clara es que Cristo vuelve y vendrá un fin y habrá un juicio. Eso debe ser muy claro. La iglesia no está llamada a fijar fechas, la iglesia no está llamada a fijar horas, la iglesia no está llamada a decir esa hora es el momento. Y a veces solo mostrando nuestra ignorancia frente a la Escritura. No lo saben y es reiteradas veces lo va a decir, varias oportunidades lo va a expresar, de varias formas, en parábolas, de manera directa. Lo va a decir, no saben, citando el Antiguo Testamento, citando una parábola, lo dice Jesús, no sabemos la hora. De tal forma que debemos tener claro, el concepto y el conocimiento que debemos tener es que Cristo vuelve. Y no sabemos la hora, ni el día. Y eso demanda de la iglesia una conducta correcta. Una conducta correcta. Y es lo que Mateo va a enfatizar en el texto. Y nosotros nos perdemos en las arandelas de ¿y cuáles son las señales? Y Jesús no da una respuesta así tan clara que dijéramos y pudiéramos medirlo. Viene tal día, tal hora. No es tan concreta porque Él lo va a decir. No. Es que si el padre de familia no supiera a qué hora va a llegar el ladrón, ¿no estaría listo?
Sí, nosotros debemos estar listos. No sabemos a qué hora llega. Como no sabemos a qué hora llega, debemos estar siempre vigilantes. Y la tercera parte del discurso va a hablar de lo imprescindible del juicio, en el que el Señor en su trono habla de una descripción de un juicio a todas las naciones. Si en la primera parte habla de un juicio a Jerusalén, cuando habla de la posible destrucción de Jerusalén, cuando está narrando allí de la abominación desoladora, a partir del versículo 15, aquí habla de un juicio sobre todas las naciones. Si el lamento de Jesús sobre Jerusalén era con relación a lo que haría el Señor por Jerusalén y en Jerusalén, y lo que les va a expresar de que no quedará piedra sobre piedra, está apuntando a Jerusalén, y lo que va a narrar con relación a la abominación desoladora toca a Jerusalén, les quiero decir que el resto del texto sí va a ser muy claro, y es que es un juicio a todas las naciones, donde Dios dará cumplida explicación y pondrá fin a lo iniciado en el capítulo 24, versículos 4 al 31. La pregunta está clara. Y allí va a decir el Señor Jesús, van a ocurrir estas cosas, pero aún no es el fin. Y el versículo 4, que es parte del primer bloque de la respuesta al que nos trataremos de acercar un poquito más a fondo, dice: el Señor Jesús dijo, no dejen que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre. Y esa expresión engañen, hablan de la seducción para apostatar, apartarnos de Dios, apartarnos del Señor. Y está hablando de muchos. Engañe y muchos que inducirán al error aún a los miembros de la comunidad de la fe, de los creyentes. Y va a expresarlo allí en el versículo 11. Dice: y surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Y esos falsos profetas estarán diciendo: yo soy el Mesías. Yo soy el Mesías. Muchos hablarán en nombre de Cristo cuando no fueron enviados a hablar. ¿Acaso esto no es un eco de lo que dice Mateo capítulo 7 en el primer discurso? ¿De eso que va a decir el Señor Jesús? Cuídense de los falsos profetas, capítulo 7, versículo 15. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso no es un eco de eso? ¿De eso que va a suceder? Son personas que desde dentro de nosotros van a surgir pretendiendo ser Cristo y tener la voz de Dios. Y la Escritura se va a encargar de llamarlos falsos profetas. Y esa expresión falsos profetas es algo, mire la manera en cómo el texto va a repetir muchas veces algunos temas. Ya les hablaba de no entenderán, no conocen ni la día ni la hora. También el llamado a la vigilancia, la expresión, la Reina Valera usa mucho la palabra velad, mirad. La Reina Valera, aquí leíamos aprended, ese llamado al conocimiento, ese llamado a estar vigilantes, manténganse despiertos, dice la Nueva Versión Internacional. Y mire la manera en cómo se repite la idea de los falsos profetas. Falsos profetas. En el versículo 10 y 11 va a hablarse de falsos profetas. En aquel tiempo muchos se apartarán de la fe, unos a otros se traicionarán y se odiarán. Surgirán un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. En el capítulo 24, versículos 23 y al 28 va a tocar el mismo tema.
Por eso se les dice, miren, está en el desierto, salgan, miren, que está en la casa, no lo crean, porque así como el relámpago sale del oriente hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Donde esté el cadáver, allí se reunirán los buitres. Inmediatamente después de la tribulación, se oscurecerá el sol, no brillará más la luna, las estrellas caerán del cielo y los cuerpos celestes serán sacudidos. Esa idea de falsos profetas que van a surgir. Versículo 11 y versículos 23. Si alguien les dice a ustedes, miren, aquí está el Cristo, o allí está, no lo crean, porque surgirán falsos cristos y falsos profetas. Surgirán. ¿Sí ve la manera tan reiterada en cómo el texto va a anunciar eso? Y a partir del versículo 6 parece ser que retoma como la pregunta, ¿sí? Y él va a hablar en el versículo 6, oirán. Porque recuerden la pregunta que le hicieron, ¿cuándo será esto? ¿Y cuándo será el tiempo, la señal de tu venida? ¿Cuándo será esto de la destrucción de Jerusalén? ¿Y cuándo será la señal? ¿Cuál es la señal de tu venida y del fin del mundo? Y parece ser que a partir del versículo 6 toma la idea de la señal, ¿sí? La señal. Y en ese concepto de la señal, él les va a decir, versículo 6, ustedes oirán de guerras y rumores de guerra, pero procuren no alarmarse. Mire la expresión del texto, procuren no alarmarse. Recuerdo muy bien, estábamos viviendo en la ciudad de Medellín y pastoreando una iglesia en un municipio, en el municipio de Caldas, Antioquia. Y en ese tiempo hubo unos terremotos, unos temblores de tierra fuertes, sacudieron la ciudad y bueno, Armenia quedó muy afectado después de un terremoto, de un temblor de tierra fuertísimo que afectó la ciudad, destruyó gran parte de la ciudad y se levantaron unos temores impresionantes con relación a la posibilidad de la venida del Señor Jesús. Inclusive dentro de la iglesia se comenzó a llegar rumores de que en la radio se estaba hablando de la venida del Señor, de que ya estaba próximo. Inclusive había algo que se regó entre la congregación y era la idea de que escucharon que ya venía también algo para la ciudad de Medellín en ese momento y se levantó un temor y la iglesia vivía con un pánico. El texto dice, procuren no alarmarse. Eso es necesario que suceda, pero aún no será todavía el fin. Y es que lo narrado del versículo 6 al 8 son una serie de sucesos que hemos venido viendo. Ahora los estamos viendo. La manera en cómo la tierra tiembla en un lugar, tiembla en otro, como nación contra nación. El siglo pasado tuvimos 2 guerras mundiales. Ahora estamos con una amenaza de una tensión que aunque hemos venido posiblemente ya como acostumbrándonos a la tensión en Ucrania, hay una fuerte tensión en Ucrania, la posibilidad de que se desate una tercera guerra mundial y ya se habla de unas dimensiones involucrando asuntos nucleares allí en aquella guerra. El Señor dice, aún no es el fin, es parte, eso que estamos viviendo. Y cuando dice este tiempo, no habla el primer siglo, está hablando del tiempo después de la venida del Señor Jesús. Hace referencia a que es una vivencia humana permanente y de todos los tiempos, fruto de la descomposición del ser humano. Cuando llegó el siglo XXI, había un gran optimismo frente al ser humano, un gran optimismo, un gran deseo. Ya hemos alcanzado cierto nivel los seres humanos. Tal optimismo se tenía, tal esperanza se había puesto en el ser humano y precisamente cuando parecía ser que teníamos toda la fe puesta en el ser humano, se desatan las 2 primeras guerras mundiales. Comienza a desmoronarse la idea de grandeza del ser humano, a caer esa imagen y la Escritura dice,
aún no es el fin. Nación contra nación, reino contra reino, pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Y nos dice que no es el fin. Pero algo que sí va a dejar el versículo 8 claro es que este no es el fin. Este es el comienzo del fin. Insisto, no estamos acá para fijar fechas y el texto de manera reiterada nos va a decir que no debemos fijar fecha. Pero sí nos manda a mantenernos alerta. Y hay unas señales. Primera, Segunda Guerra Mundial, las situaciones que hemos vivido, las ideologías, los movimientos culturales, sociales, políticos que han surgido, cómo la iglesia va apostatando, cómo se levanta entre la iglesia falsos profetas, personas que dicen yo soy el Cristo. Eso es muy común en el siglo XX. Bueno, en la historia de la humanidad ha sido muy común. En la historia del cristianismo ha sido muy común. Y ahora pasa a describir en medio de esa tensión y de ese aún no es el fin, pero es el comienzo del fin, pasa a describir el destino de los creyentes, de la comunidad. Y va a decirles a partir del versículo 9 y hasta el versículo 14 que vendrán tensiones. Y esas tensiones vendrán desde fuera. Esas tensiones de las que habla el versículo 9, entonces los entregarán a ustedes para que los persigan y los maten, los odiarán todas las naciones por causa de mi nombre. Eso es un eco de la bienaventuranza, cuando habla de bienaventurados los perseguidos. Bienaventurado cuando los persigan por causa de mí. Es también un eco del segundo discurso en el capítulo 10. Cuando en el capítulo 10 está comisionando el Señor a los apóstoles para que vayan a predicar el evangelio y les habla de las persecuciones que vendrán, del rechazo que vivirán, de la manera en cómo serán rechazados. Y aquí vuelve y retoma el tema del rechazo que van a vivir, las tensiones que vendrán de fuera, con ese encabezado del versículo 8, las tensiones que vivirá la iglesia, los creyentes, las tensiones que vivirán, con ese encabezado del versículo 8, todo lo que les he dicho, del versículo 6, 7 y 8, todo lo que les he dicho no es el fin, es el comienzo del fin, para ahora iniciar a narrarnos lo que sí es la señal del fin. Y lo que es la señal del fin es eso que está allí describiéndose. Los entregarán. Los entregarán para que sean, para matarlos, dice el versículo 9. Eso trae a memoria el capítulo 10, ya lo decía. Esa persecución que vivirá. Y es por causa del nombre del Señor Jesús. Por causa del nombre del Señor Jesús. Con una diferencia entre el capítulo 10 y lo que ahora se está diciendo en el capítulo 24. Y es que el capítulo 10 era una persecución dentro del pueblo de Israel. El capítulo 24 ya es una persecución universal, un rechazo hacia la iglesia. Creo que parte de esa realidad es lo que estamos viviendo y viviremos. Parte de esa realidad, de esa situación que estamos viviendo. Ese rechazo, esos mensajeros que serán aborrecidos, esos testigos del Señor que serán aborrecidos. Y serán aborrecidos porque son personas que hablan del nombre del Señor, predican el Señor. Por ser cristianos serán aborrecidos. Serán aborrecidos. Ahora, esa persecución, esa situación no solamente es algo de fuera hacia adentro. También es una crisis que se vivirá en el seno de la comunidad. Ya lo decía Pablo también en el capítulo 20, hablándole a los Efesios. Cuando yo parta de entre ustedes surgirán estas personas. Pues ahora Jesús está hablando de que en el seno de la comunidad, en ese comienzo del fin, hasta el fin,
habrán situaciones de tensión. En aquel tiempo muchos se apartarán de la fe. Muchos se apartarán de la fe. Y surgirán un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Y habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará. Lo que vivimos hoy en el mundo, lo que está sucediendo, la corrupción, como nos va decepcionando, las falsas promesas de nuestros falsos cristos. A veces algunos de esos cristos son líderes religiosos, otros cristos son líderes políticos, otros cristos son líderes sociales, en quienes hemos puesto nuestra esperanza de una posible transformación, de una posible renovación, y no son más que falsos profetas que engañan a muchos, nos ponen a caminar tras ellos, prometiéndonos que en ellos tenemos la esperanza. Y va a terminar esa narración de lo que ocurre al interior de la comunidad diciendo, habrá tanta maldad que el amor de muchos se va a enfriar. Y aquí vuelve el tema de los falsos profetas. Falsos profetas. Falsos profetas que nos van a engañar. Y esto retoma parte de lo que encontrábamos también en el cuarto discurso, capítulo 18, sobre las trampas. Aquí el evangelista está destacando y está advirtiendo sobre la apostasía. Sobre la apostasía. Y es que en la comunidad, en relación a esa comunidad, surgirá dentro de ella, se producirá una apostasía dentro de la iglesia. Pervertiremos el mensaje, el testimonio del Señor. Una comunidad donde se predica el Señor hoy, mañana se levanta un apóstata que trae un nuevo mensaje, un nuevo testimonio, una nueva revelación de parte de Dios y transforma toda la palabra del Señor. Una apostasía vivirá la iglesia. Y esto se dará en un lugar donde hay discípulos del Señor Jesús. Así lo está diciendo el texto. Y también hay piedras de tropiezo para los verdaderos creyentes. Pero hay de aquel, capítulo 18, hay de aquel que estorbe a uno de estos pequeños. Hay de aquel. Mateo menciona a los falsos profetas y lo está mencionando en este discurso. Lo está mencionando, como lo trae en el primer discurso, capítulo 7, versículo 15 al 23. Y aunque no nos dice qué es lo que enseñan, no está ocupado en decirnos qué es lo que enseñan, pero entiéndase que es un falso profeta, un falso Cristo, como lo va a llamar aquí en este discurso. En tanto dicen, yo soy el Cristo. Yo soy el Cristo. Creo que es parte de lo que estamos viendo en nuestro tiempo. Yo no sé cuándo llegará el fin, porque no quiero caer en la arrogancia de darme la libertad que no me da la Escritura de fijar una fecha para la venida del Señor. No sé. Lo cierto es que hay una descomposición. Y lo que deja claro el texto es que hay unos falsos profetas que hoy hablan de parte de Dios, no desde la palabra, sino desde otro referente. Otro referente. Y lo que nos va a dejar claro el texto es que para la iglesia el verdadero discípulo debe ser muy claro. Por sus frutos los conoceréis. ¿Y qué es el fruto? El fruto es ese carácter del que hablábamos en el Sermón de la Montaña, en ese primer discurso. Está la maldad de estos que dice, habrá tanta maldad. Está la maldad no solo fuera de la iglesia, sino dentro de la iglesia, de la comunidad.
Y esa maldad habla de ese obrar contrario a la ley de Dios. De ese obrar contrario a la ley del Señor. Y el versículo 12 deja claro en qué consiste la maldad. El amor al prójimo dentro de la comunidad. Que ese amor simboliza ese fuego, ese calor, ese amor entre la comunidad. Dice, ese amor, ese calor se irá enfriando. Ese es un impacto que vivirá la iglesia. Y es ahí precisamente donde el versículo 13 al 14 va a hacernos un llamado. Pero manténganse firmes. Porque este sí es el fin. Cuidado con andar haciendo anuncios de que el Señor ya va a llegar porque hay terremotos, porque se levantará nación contra nación. Ese es el comienzo del fin. Y eso ha sido algo, un común en la historia de la humanidad y un común. El cristianismo ha sido espectador, les decía, de las 2 primeras guerras mundiales el siglo pasado. Estamos en una fuerte tensión ahora a nivel mundial con una guerra. Lo que vivíamos también en la situación que se despertó en el Sinaí, lo que vemos como nación contra nación se levanta en nuestro tiempo. Eso es parte de esas señales, pero no es el fin. No es el fin. El fin tiene que ver con esto expresado a partir del versículo 10, del versículo 9. Entonces los entregarán a ustedes. Ahí, cuando desde fuera de la iglesia y desde dentro de la iglesia comienza a ser desvirtuado el mensaje del evangelio. Y el versículo 13 va a decir, manténganse firmes hasta el fin. Esa exhortación a la vigilancia y a sostenerse frente a la división, a la apostasía y al desamor. Sostenerse. El consuelo está en el fin del mundo. ¿Cómo frente a esa crisis? ¿Qué nos consuela frente a esa crisis? Lo que nos consuela es que el fin del mundo está cerca. Ya sí es. Y es por eso que nos exhorta a perseverar hasta el fin. Sostengámonos, porque este no es el fin. Nos podemos desilusionar en tanto dejemos de mirar la realidad de la palabra del Señor. Y es que efectivamente el Señor vendrá. Y si el Señor viene, hay un juicio. Cuando vemos la corrupción en nuestras naciones latinoamericanas, cuando vemos la corrupción en Colombia, cuando nos acercamos aquí a puertas de unas elecciones presidenciales y decimos, ¿por qué lado debo alar esto? ¿Por dónde? ¿Quién es la esperanza? ¿Quién será el Cristo de estos candidatos que va a redimir a Colombia? Nos vamos decepcionando porque no encontramos un futuro muy alentador. No lo encontramos. No lo encontramos. Debemos ser honestos. No importa de qué orilla política sea usted. Aquí no estamos marcándonos en una orilla política. No importa de qué orilla política sea usted. El llamado es a mantenernos firmes. Y mantenernos firmes hasta el fin. Que es otra expresión que se va a repetir en este discurso. Fin, 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 fin. Porque el fin es inminente. El fin es inminente. No es posible, es inminente el fin. No que sea posible. Es así que en el versículo 14 hace anunciar a Jesús. Y allí está el versículo 14. Observe. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones. Frente a esa desesperanza de la humanidad, ¿qué es lo que le queda a la humanidad? Escuchar el mensaje de Jesús. Es el único que nos da esperanza. En medio de esa nación contra nación, de ese desastre que vivimos, de ese deterioro de la humanidad, en medio de ese desastre, lo que nos queda es predicar a Jesús. Levantar
manifestar el nombre de Jesús. Versículo 14, se anunciará ese evangelio del reino. Porque recuerde que Mateo es el evangelio del reino de Dios. En medio de estos reinos que han fracasado, el reino del Señor es la esperanza. Ese es el mensaje recogido en el evangelio de Mateo. De hecho, el evangelio de Mateo, que es el punto, retomando el punto con el que hemos partido para el abordaje de una iglesia sana enseña, es la gran comisión. Y dice, por tanto, id a todas las naciones, vayan a todas las naciones. ¿Y qué hay que hacer? Enseñándoles todo lo que les he mandado. Enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado. El mensaje recogido en el evangelio de Mateo será proclamado en el mundo entero. Desde acá lo está anunciando, porque es la esperanza para la humanidad. Frente al deterioro que vivimos es la esperanza. Pero no solo una esperanza futura, también es una esperanza presente. Porque es una esperanza que ha de transformar y colorear mi horizonte, que es tan oscuro. Es lo que me va a mantener en ese calor y en esa fuerza para perseverar. En medio de una Colombia o de una nación y un mundo que en medio de las guerras, en medio de los egoísmos, en medio de los odios, de los resentimientos, de unos falsos anuncios, de unas falsas promesas, se va perdiendo. El único verdadero es Jesús de Nazaret. Y el texto concluye en el versículo 14 diciendo, y entonces vendrá el fin. Y entonces vendrá el fin. Mi hermano, frente a esas expectativas que a veces tenemos, o esa pérdida de norte, fruto de la decadencia de nuestras naciones. Gracias a los sistemas de gobierno que gobiernan nuestras naciones, de izquierda, de derecha, de centro, el deterioro. Yo les invito para que no nos movamos. Hoy la Escritura nos invita a no movernos en ese escepticismo y tampoco en esa paranoia. El escepticismo tiene que ver con ese rechazo a la realidad de un futuro y un juicio en el fin. Y la paranoia es entender que todo es un anuncio de que ya debemos y tenemos la responsabilidad hoy de anunciar el evangelio, de proclamar el evangelio, de anunciarle al mundo que en medio de la pérdida de nuestro norte y nuestra esperanza, tenemos la esperanza, la seguridad y la responsabilidad de anunciarle al mundo que en Jesús hoy tenemos esperanza, porque Él es el Rey del universo y Él vendrá. Él vendrá. Es inminente la venida del Señor Jesús. Es inminente. El infierno es una verdad y no es una realidad que vivimos en este presente. El juicio es una verdad y el juicio no es aquello que vivimos consecuencia de nuestros actos en este presente. El juicio es un espacio, un trono ante el cual nos presentaremos. El juez justo, el incorruptible, insobornable, Dios y juez de la humanidad y creador de todo cuanto existe. Nos sentaremos ante Él y Él nos dirá, ustedes a la derecha y ustedes a la izquierda. De manera que te invito para que perseveremos en el mensaje del Señor. Nada más esperanzador que la verdad de que Jesús viene. Nada más esperanzador. Pero también nada debe llenar más de responsabilidad, debe cargar o hacer que la iglesia se responsabilice con mayor seriedad de la tarea de proclamar el evangelio que la realidad de un juicio. Porque el mundo necesita escuchar que Jesús es el Señor. Que Jesús es el Señor. El mundo necesita escucharlo. Y esa es la tarea que tenemos. Mi hermano,
el juicio del Señor sobre la humanidad es inminente. ¿Cuándo? No lo sabemos, porque Él vendrá. Y la certeza es que no, su palabra se cumple porque se cumple. Su palabra no cae en tierra, su palabra se cumple. Le invito para que incline su rostro y en medio de la desesperanza, del dolor, de la aflicción que hoy vive como colombiano, que hoy puede vivir como miembro de una familia, si usted vive fuera de Colombia, posiblemente hay situaciones allí en la región donde usted vive, o si usted es un colombiano fuera de su tierra, vive como un extranjero, es el momento de que nos acerquemos a Jesús y alimentemos nuestra esperanza y nuestra fe desde el Señor. Señor, gracias por esta oportunidad de acercarnos a tu palabra. En medio de un mundo sin esperanza, hoy tu palabra nos trae esperanza. Y no nos acercamos al futuro Señor, tratando de esperar a ver qué nueva expectativa puedo encontrar, qué nuevo planteamiento, qué nueva luz puede haber al final. Ya está decidido, Señor. Por eso puedo tener seguridad en ti. Y por eso mi tarea de ir y proclamar el Evangelio, Señor, a todo el mundo. Por eso la tarea de ir a proclamar tu Evangelio a todas las naciones. El mundo necesita escuchar que Jesús es el Señor. Aunque en esa tarea podemos ser rechazados, podemos ser desprestigiados, podemos ser hasta silenciados. Pero tu palabra nunca será silenciada, Señor. Porque tu palabra habla permanentemente. Gracias, Señor, porque en un mundo sin esperanza, hoy tu palabra nos trae esperanza. La inminencia del juicio y de tu venida, Señor. Lo inminente que es el juicio y tu venida. Gracias, Dios, por cerrar esta enseñanza de tu Evangelio con una nota de esperanza que nos invita a una manera diferente de vivir y de caminar, Señor, de pensar, una manera diferente de actuar a la altura del reino al que pertenecemos, Señor. Por eso nos mantenemos firmes, entendiendo que solo por tu gracia hemos alcanzado la seguridad de la salvación. Solo por tu gracia. En tus manos que estamos, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén, gloria a Dios. Pastor, muchísimas gracias por el mensaje de hoy. La palabra fue contundente, mis amados. Y de esta manera vamos cerrando esta sesión de nuestra serie, Una Iglesia Sana Enseña. ¿Y qué es lo que enseña una iglesia sana? Una iglesia sana, como lo dijimos desde el primer discurso de nuestro Señor Jesús en el libro de Mateo, una iglesia sana enseña a guardar todas las cosas que el Señor nos ha enseñado, ¿verdad, pastor? Amén, así es. Y guardar va a significar, o significa más bien, obedecer, poner en práctica. Y es en estos 5 discursos de Jesús cómo la iglesia practica esa fe que profesa. Así que, mis amados, les invitamos y les exhortamos en el Señor a practicar estos 5 discursos que hemos estado haciendo énfasis en esta sesión de nuestra serie, Una Iglesia Sana Enseña. Amén. Manténganse firmes, es el llamado del Señor en el cierre de este último discurso. Que la gracia y la bondad de Dios sea con todos ustedes. Recuerden que nuestras iglesias aquí en la ciudad de Cali ya están abiertas. En la caja de descripción de este video en YouTube encuentra las direcciones para que pueda participar y los números de contacto para que nos pueda
localizar. Les invitamos entonces para que participen y por favor no se levante de su silla sin compartir con los suyos un café donde compartamos qué ha sido el llamado del Señor en este tiempo. Bendiciones, mis hermanos, y manténganse firmes. En este día celebramos el gozo de su salvación y con amor nos abrazamos cantando nueva canción. En este día celebramos el gozo de su salvación y con amor nos abrazamos cantando nueva canción. Mirad cuán bueno y delicioso es la armonía en el Señor, al Salvador maravilloso. Hoy damos gloria y honor. Damos tu gloria, Señor. Hay muchos que hoy necesitan este mensaje de amor y en la ansiedad ellos se agitan viviendo en su dolor. Pero tú tienes la respuesta a Jesucristo el Salvador. Refleja y hoy manifiesta a otros su gran amor, a otros su gran amor. En este día celebramos el gozo de su salvación y con amor nos abrazamos cantando esta canción. En este día celebramos gozo y salvación y con amor nos abrazamos cantando nueva canción. Este es el día para adorar al Rey. No hay por qué estar tristes. Y decimos, en este día celebramos Que toda tristeza se vaya de tu vida. Llénate de gozo. ay, el gozo de su salvación. Y decimos, y con amor nos abrazamos. Aleluya. Cantando nueva canción. En este día celebramos gozo y salvación y con amor nos abrazamos cantando nueva canción. En este día celebramos gozo y salvación y con amor nos abrazamos cantando nueva canción. Mirad cuán bueno y delicioso es la armonía en el Señor, al Salvador maravilloso. Hoy damos gloria y honor. Hay muchos que hoy necesitan este mensaje de amor y en la ansiedad ellos se agitan viviendo en su dolor. Pero tú tienes la respuesta a Jesucristo el Salvador. Refleja y hoy manifiesta